Sí, bueno, justo, ¿no? Sí. Cuando, perdón, ay, perdón, Iván, es que luego no sé si están hablando o no. Este, sí, digamos, de estas oraciones, lo que sabemos, ahí, más bien ahí, regáñenme, porque yo fui el que lo hizo mal. Este, sabemos por la flexión qué persona tenemos, ¿no? Es decir, en estos casos, no hay un sintagma nominal explícito que funcione como sujeto. Hay varios, de hecho, en la tarea que tienen esta característica. Y entonces, pues, podemos rastrear cuáles son las características de ese sintagma nominal que no está presente por la concordancia, ¿no? Y entonces, justamente en lenguas como el español, que ya habíamos dicho, es una lengua prodrop, lo cual significa que puede no aparecer ningún elemento léxico que funcione como sujeto, pues bueno, en estas lenguas, justamente porque la concordancia con el verbo es tan fuerte, nos asegura que está presente de alguna manera ese sintagma nominal, incluso cuando no está presente, ¿no? Y entonces, justamente aquí, no como yo le había puesto, que le había puesto tercera persona del singular, más bien la primera persona del singular, pues está presente aquí entre varios significados, ¿no? Estos son los morfemas portmanteau, que no solo tienen un significado, sino que fusionan muchos significados, entre ellos tiempo, persona, número, aspecto, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pues, lo que vamos a hacer cuando tengamos esas características, porque lo que quizás sí no habíamos mencionado es cómo tipificar estos elementos, pues es poner un cero, ¿no? Este cero quiere decir, por un lado, que está vacío en términos sintácticos, o, bueno, en términos de expresión léxica, pero no está vacío porque lo podemos rastrear, ¿no? Y entonces podemos especificar que este vacío, pues es la primera persona del singular, ¿no? Y sabemos que es este el sujeto porque si lo queremos cambiar, por ejemplo, la primera persona del plural, eso sí lo hice bien, miren, ahí sí conjugué bien mi verbo, le podemos poner compramos unos jitomates. Y entonces esto ya no es sigue siendo primera persona, pero ya no es la del singular, es la primera persona del plural, ¿no? Es decir, es nosotros. Entonces, digamos, eso es lo que nos va a asegurar que efectivamente lo que está aquí es el sujeto de primera persona de singular, y bueno, para eso sirve la concordancia del español, entre varias cosas, ¿no? Nos permite hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, bueno, Ivana, gracias por la pregunta. No sé si alguien, de nuevo, con algún caso particular de alguna oración haya tenido algún problema. Me parece que fuiste tú primero, Abigail, en levantar la mano y luego Marisol. Bueno, yo tuve problema en la número 7, me confundió. 7. No tires esa caja. ¿Cuál es la confusión, Abigail? Bueno, por ejemplo, al hacer la prueba de voz pasiva, no supe más o menos cómo pasarlo o bueno, intentarlo. Digo, no sé si sea posible, Más bien la pero, respuesta tendría que ser esa. Ujú. ajá. Perdón, pero termina tu pregunta. Sí, es que, bueno, no sé si sea posible porque había pensado en una opción, pero pues no creo que sea, realmente, pues sí, no creo que sea realmente posible pasarla, pero, ¿Cómo sería tu opción? Nada más para tener ahí una posible muestra. sí, claro, esa caja no debe ser tirada. Digo, no creo que sea porque antes va el debe y pues voz pasiva es, ser más participio, ¿no? Entonces, pues sí, pero fue la opción que pensé. No, la verdad es que es una relación bastante interesante en términos semánticos, ¿no? Sintácticamente, pues la respuesta tendría que ser que no hay pasiva de esta, pero ahorita explico por qué. Dani, ¿tienes algo que preguntar sobre este caso también? Sí, a mí también me hizo mucho ruido, pero yo lo que hice fue formar la oración de forma similar, pero a la vez diferente. Porque yo lo que hice fue, por ejemplo, es la caja lo que, y tú entre paréntesis, ya que está cito, no debes tirar. O sea, es la caja lo que tú no debes tirar. Ok, y entonces digamos, esa es otra opción, por ponerlo por ahora con esas palabras, de la pasiva de esta oración. Colín, tú también tienes un comentario sobre esto, ¿verdad? Sí, bueno, yo cambié la oración por esa caja no la tires y en intransitivo puse no la tires, pero también, bueno, tengo duda de otra oración, pero es la que falta, la del primo. Ok, entonces, Colín, esperemos, después de la pregunta de Marisol, te va a ti con la oración que comentes. Abigail, ¿tenías otro comentario sobre esto?
No, bueno, con la la pronominalización no tuve problema, la puse como no la tires. Digo, sí No, se puede, ¿no? no las tires, ¿no? Porque es plural. Yo aquí nada más, creo que la hemos tratado como singular, pero el ejemplo, no, sí, miren, fui yo el que se fue con No es singular, ¿no? sí, es Ajá. singular. Yo más bien al pronominalizarla vi como singular y digo como plural, pero sí. Entonces no la tires. Efectivamente, esa sería la pronominalización. Con esa no hay mayor problema. Miren cómo en realidad la gran prueba que tenemos para poder encontrar el objeto directo en español es esto, ¿no? La pronominalización. Las demás, la voz pasiva como que nos comprueba algo que ya sabíamos por la pronominalización, pero no siempre puede efectuarse, ¿no? Ya habíamos dicho que esta pasivización pues solo funciona con acciones, ¿no? Con verbos transitivos de estado como tener, ahí no va a aplicar. Es muy difícil sacar una pasiva, por más que las forcemos, porque claramente las podemos forzar y decirle al maestro, sí, no, de verdad que se puede esa voz pasiva. Yo sí se la digo a mi madre cuando estamos comiendo, ¿no? No es cierto, no se pueden, ¿no? Nadie, ningún hablante español las hace. Y pasa también, o sea, lo que está restringida también, eh, forzosamente a oraciones declarativas. Digamos, no hemos visto esas clasificaciones, espero que por lo menos haya nociones generales de qué es una oración declarativa, una interrogativa, una imperativa, y pues justamente en las imperativas no se puede. Y eso lo que pasa es demostrar cierta condición que tienen las imperativas que funcionan aquí y ahora, y en donde claramente, como nos interesa dar la orden a alguien, pues solo esa persona puede ser sujeto, ¿no? Digamos, tiene que cobrar esta segunda persona, además no es cualquier persona, ¿no? Es la segunda persona a la que le damos las órdenes, y entonces, pues forzosamente en términos de estructura de la información, de las cosas que nos son relevantes comunicar, pues cuando uno da la orden lo que importa es que a quien se le está dando la reciba. Y entonces si queremos eliminar ese sujeto que va a recibir la orden para agarrar otro sujeto, pues no es posible generar una voz pasiva en una imperativa, ¿no? Necesitamos a fuerza una oración declarativa en donde sí puedan reacomodarse por otras condiciones también de la información los elementos que están en esa oración, ¿no? Y entonces, pues sí, percibir que es muy difícil construir una oración pasiva de esto o que no hayan podido, pues es justo no porque ustedes no sepan español, sino porque las imperativas, más bien estaban reconociendo que en español las imperativas no pueden tener voz pasiva, ¿no? E insisto, eso está relacionado sobre todo con pues condiciones pues discursivas, pragmáticas, que recubren a la propia acto de dar una orden, ¿no? Y bueno, eso al final pues cobra la forma de una oración imperativa en español, ¿no? Pero bueno, entonces digamos, las pasivas no van a aplicar a imperativas, de ahí que no podamos sacar una pasiva de no tires la caja, y lo que es bonito, pues son o sea, cómo se sintieron forzados y forzadas a hacer una imperativa o pasiva de alguna manera, y entonces en realidad semánticamente pues hacen un juego bastante interesante que tiene que ver con la modalidad que está también recubierta en las imperativas, que es lo que tiene que hacer alguien, ¿no? Las obligaciones a las que alguien puede estar condicionado por determinados elementos, como ser hijo de alguien y entonces que tu madre te dé órdenes y ya por eso uno tiene que seguir, o porque tiene un contrato o lo que sea, digamos, las obligaciones vienen de diferentes lados en nuestra comunidad occidental por lo menos, ¿no? Y entonces, pues ya dado que la imperativa no puede ser pasada, y hacen unas oraciones modales, ¿no? Esto es una oración con mucha obligación, y entonces no debes tirar esa caja, si puede hacer uno, esa caja no debe ser tirada. Es la caja lo que tú no debes tirar, fíjense de nuevo la obligación de la que está recubierta el imperativo es lo que sale con este verbo, y entonces, digamos, esta no es pasiva, lo que pasó fue que dislocamos a la caja, y entonces la pasamos al principio, ¿no? Esa es la caja, o es la caja, lo que tú no debes tirar, y de nuevo, pues este pronombre que nos dice, aquí había un objeto directo, ¿no? Y aquí pues simplemente la pasamos sin hacerle otra oración. Esa caja no la tires. Entonces, digamos, lo que sí estamos comprobando aquí, sobre todo con esta, es que de nuevo pronominaliza con la
al interior, cuando sacamos al sintagma, y también nos está diciendo, bueno, eso todo es el sintagma que funciona como objeto directo, ¿no? Entonces, digamos, estas también son pruebas que aplicamos, nada más para comprobar el estatus como unidad, como constituyente de este sintagma, pero pues también nos va dejando algunos rastros sintácticos, ¿no? Pero, pues sí, esa es la razón por la cual esto era tan difícil. En estricto sentido, no había una pasiva de esta oración, ¿no? Pero bueno, se pudo hacer de otras maneras. Entonces, no sé si ahora les queda más clara eso. Sí, ya quedó más clara. Y otra pregunta respecto a los papeles temáticos, en este caso caja podría ser, bueno, no estoy segura, paciente, tal vez, o Más bien sería tema, ¿no? tema. Digamos, recuerden, las cosas que pueden moverse, que cambian de lugar, que pueden cambiar de posesión, etcétera, son temas, ¿no? Si las rompemos, ahí ya se vuelven pacientes. Esa sería la diferencia. Ah, ok, sí, es que había confundido, dije, pues a lo mejor si la tira se rompe, ¿no? Por eso paciente, pero no, tienes razón, sí, tema. Es verdad Sí, que después no sabemos si se rompió, pero mientras no lo sepamos y no lo verbalicemos, pues seguiría siendo tema. sí, es verdad. Bueno, entonces, sí, ya me quedó más claro, gracias. Perfecto. Bueno, a ver, antes, Marisol, tú tenías una pregunta de otra oración, supongo. De hecho, era la misma, la de la imperativa, pero ahorita que estaba revisando, me acordé que tenía otra duda. Igual de papel temático, en la 5 de Ana tiene 3 perros. No sé qué papel temático sería los perros. También tema. Yo tema. Ah, ok, ¿Tú ok, qué le ok. habías puesto, Marisol? Le había puesto ahí después de revisar tantos y ahí pensarle un buen, me rendí y le puse fuente. Mm. Pero recordemos que las fuentes, con el sentido que lo hemos visto, porque luego también tiene otros significados, sobre todo son los elementos que detonan ciertas emociones, ¿no? Entonces, el de amar, esa sí es una fuente. Aunque el verbo sea transitivo, más claro el chocolate, a mí me gusta el chocolate, eso es una fuente. Estos, los perros, que estamos diciendo que uno los posee, pero bueno, la posesión no siempre es eterna, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son movibles, pueden cambiar de dominio. Y entonces Ana tiene 3 perros y luego los tendrá Juan. Y entonces justamente ahí pues ya los perros pasan, digamos, de existir al lado de María o de Ana a existir al lado de Juan, ¿no? Que un poco la posesión semánticamente en realidad es eso. Pero entonces justo como pueden cambiarse, pues se parecen a la caja que es tirada. Y por lo tanto, pues todos esos los metemos en bola a tema para no complicarnos más la vida. Claro, podemos refinarlo un poco y decir que son poseídos, o sea, tener una especie de papel temático poseído y una especie de papel temático poseedor en estructuras como estas que tienen que ver con posesión. Pero otra vez, eso dependerá del refinamiento que queramos del análisis, por un lado, y pues de la propia teoría que estemos siguiendo, si reconoce como una instancia particular de esos papeles temáticos o todos los trata como temas, ¿no? Entonces, justo para no hacer 40,000 papeles temáticos porque es posible, pensemos por ahora que estos son un tipo de tema, pero claro, tienen esta característica particular que son tema de una construcción posesiva, ¿no? Y entonces ya ahí uno puede como salirse un poco de la tangente con que no son poseedores o poseídos, pero que de alguna manera sí lo son, ¿no? Ok, gracias. Sí, porque justo creo que eso era lo que me daba más problema el verbo de tener, porque era, como dices, posesivo, pero sí, ya me quedó claro. Ok, Gracias. perfecto. Y Colín, luego habías tú alzado la mano. Ah, sí, en la última oración, en donde dice, ayer vi a tu primo. ¿Cuál era la duda, Colín, con esto? No encontraba el objeto directo, pero sí, no sabía si era tu primo, pero sí, creo que ya. ¿Y qué era lo que te hacía como desviarte de esa opción? Cuando lo pasé a voz pasiva, pues bueno, a tu primo lo vi ayer, entonces me confundí y dije, ah, Voy a poner la oración que nos da Colín, a tu primo, lo vi ayer. ¿Alguna otra comentario que quieras hacer sobre esto, Colín? ¿O pasamos a revisarla rápidamente?
No, no más, era eso. Ok, pues digamos que esto es de esas cosas que nos dejan ver que esta A, quién sabe qué sea, pero no es una preposición, ¿no? O sea, otra vez, yo parece que tengo una campaña contra pensar que esta es una preposición, quizás sí la tengo, no lo voy a negar, pero justamente estas cosas nos lo dejan ver. Tenemos, digamos, en el reconocimiento de la oración ayer ve a tu primo, creo que ahí sin duda nadie dudaría, o sea, sin mi duda, nadie de ustedes también dudaría en que se pronominaliza por lo, ¿no? O sea, tendríamos la sensibilidad de que si la cambiamos por tu prima, creo que también nadie dudaría en que esto sería ayer la vi. Les pregunto, primero, ¿eso se reconoce como la pronominalización de estas oraciones? ¿Con eso no tenemos problema? No. Ok. No, todo bien. Entonces, asumiendo eso, fíjense, de entrada, pues si esto es una preposición, pues aquí por alguna razón tendríamos que querer marcar la preposición, ¿no? O sea, siendo consistentes con nuestros análisis, un sintagma prepositivo pues necesita su preposición y a lo mejor sí podemos pronominalizar el sintagma nominal que tiene al interior. Recuerden, todo sintagma prepositivo en español tiene al interior un sintagma nominal, ¿no? Eso ya lo decíamos en las primeras clases. Bueno, entonces, digamos, querríamos hacer esto. Esto es claramente agramática, el primer argumento para que esa no es una preposición, ¿no? Pero cuando hacemos la pasiva, pasa otra cosa. Tampoco pasamos la preposición. A tu primo fue visto ayer. Bueno, esto es otra vez como español de alguien que está aprendiendo español o algo así, ¿no? Entonces, pues, esto es agramatical. ¿Qué hacemos? La quitamos. Tu primo fue visto ayer. Claro, porque ahora tu primo es el sujeto y como sujeto pues no necesita indicación de otro caso. Bueno, yo defenderé que esa A en realidad lo que indica es caso, ¿no? Y entonces como ya no tenemos caso acusativo, que son las formas en que se indican los objetos directos, podemos pasarlo al caso nominativo, que es la manera en que se indican los sujetos. Y en español el caso nominativo no lleva ninguna marca, pues generalmente va antes del verbo. Esa es como una de sus grandes manifestaciones. Y entonces al pasar a sujeto, pues esta indicación de objeto no tiene razón de ser, ¿no? Porque ya no es objeto directo, ahora es sujeto. Y entonces pasa la otra oración que propone Colín. A tu primo lo vi ayer. Fíjense, aquí lo único que estamos haciendo, esta no sería la pasiva, sería el desplazamiento del sintagma a una posición pues, exterior de la oración, o por lo menos, digamos, topicalizada, es decir, cambiamos o queremos focalizar, centrar el tema de la conversación a mi primo, ¿no? Aquí ya no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de mi primo, y entonces después seguramente diríamos algo. A tu primo, bueno, del primo de alguien, ¿no? A tu primo lo vi ayer, fíjate que estaba cansado, ¿no? Entonces, claro, ya lo colocamos como el tema de nuestra conversación y posteriormente podemos desarrollarlo. Es lo que hacemos con estas oraciones. Y en estos casos, pues sí pasa con la A, porque sigue siendo objeto directo. Tan es objeto directo que aquí volvemos a aplicar un lo, o sea, al moverlo del lugar, a fuerza tiene que dejar, Chomsky a esto le llamaba huellas, ¿no? A fuerza tiene que dejar una huella en la posición que ocupaba originalmente este elemento para saber que, pues, digamos, hay una relación con la oración. Esto incluso todavía tiene características de número y de género, ¿no? A tu prima la vi ayer. También podríamos tener a tus primos los vi ayer. O a tus primes les vi ayer, ¿no? Digamos, o sea, el chiste es que veamos que aquí se va quedando este pronombre, que tiene caso acusativo, está indicando objetos directos, y a su vez, como este no cambió su postura sintáctica, no cambió su función, pues se sigue desplazando con la A, ¿no? En estos casos sí se puede, pero cuando hacemos la pasiva, pues como cambia sujeto, ahí la A pues no tiene ya nada que hacer, y entonces luego por eso quizás sean confusas estas pasivas, porque tenemos que asumir que esa A tiene que irse, y justamente se tiene que ir, no porque digamos, porque es una manera de indicar que ese sintagma es objeto directo.
Si fuera una preposición en verdad, tendría que moverse siempre con preposición y no podríamos hacer una pasiva de ese elemento porque los elementos que tienen preposición de verdad no son objetos directos y entonces no pueden ser sujetos de una pasiva. Digamos, desde ahí empieza la restricción, ¿no? Entonces, esas serían las diferencias y por eso creo que nace la dificultad a la hora de hacer una pasiva como tu primo fue visto ayer, ¿no? Entonces, recordar que pues en estos casos, en estas conversiones, pues dado que el objeto directo es animado, altamente específico, va a aparecer esta marca, pero pues cuando no cambie de posición sintáctica, se va a ir la marca de objeto directo. No sé si eso me explica mejor este proceso y esta oración. ¿Colín? Sí, ya entendí mejor, gracias. Ok. ¿Esta explicación le quedó bien a todo mundo? Kiara. ¿Sí me escuchó? Sí, ahí estás. Ok, gracias. Bueno, yo tuve una duda respecto a la 9, porque al principio no supe bien cómo identificar el objeto directo, pero yo puse que era me, entonces no estoy muy segura. Sí, más bien de nuevo aquí soy yo que hago la tarea en 5 minutos antes y como que no vi bien la oración, ¿verdad? A mí me golpearon las noticias. Aquí el problema es que ahorita vamos a ver los objetos indirectos y los directos comparten casi todos los pronombres, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto. Pero entonces, más bien, yo no hice las pruebas para ver si es el objeto directo. Cambiemos de la tercera persona. A ellos los golpearon las noticias. ¿Ustedes cómo dirían? A ellos les golpeó la ¿Les noticia. golpearon? Si fuera a ellas, o sea, piensen que estamos hablando de la guerra en Ucrania. Y solo estamos hablando de un grupo de gente que se entiende como femenino y decimos a ellas, ¿les golpearon o las golpearon las noticias? Las, ¿no? No sé, por eso les pregunto. Trabajemos con su gramática, no con la mía. Yo diría les. Pero creo que estos son ambiguos, en realidad. ¿Quieren que lo votemos? No, a ver, de ustedes anímense. ¿Qué dirían? ¿Las o les? No es que sea correcta una o incorrecta otra, es que se ve que con estos verbos hay cosas particulares. Yo digo que es las. Ok, ahí hay un las. ¿Alguien diría otra cosa? Yo lo diría con le. Con le. Entonces tenemos ya una opción de la, una opción de le. ¿Alguien dice otra cosa? Yo diría que es las también. Ok, ya vamos dos las y en el chat va ganándoles, porque la gramática pues es democrática, ya saben. No, el problema es que estos verbos están cambiando. Para mi gramática en particular, esta construcción tiene objeto indirecto. ¿Saben por qué? Porque se comporta como verbo de estado emocional. Es como gustar. Y entonces, claramente, cuando tenemos esas construcciones, para mí en específico, para mi gramática en particular, y parece que para la gramática de muchos y muchas de ustedes, pues estos verbos más bien se comportan en el prototipo de los verbos que son de estados mentales, y esos son intransitivos que tienen objeto indirecto. Esto pues nos tendría que llevar a reconocer a largo plazo que la gramática también son estructuras un poco más abstractas que ya están formadas y uno va llenando, ¿no? Y entonces cuando uno, pues este golpear no es un golpear físico, ¿no? No es este acto, sino es un golpear emocional. Y entonces cuando nosotros decimos una cosa como, ¿sabes qué? Voy a hablar de un cambio de estado, la gramática manda una cosa así como aquí está el templete de los verbos de cambio de estado. Son verbos que son intransitivos, que tienen un sujeto que es lo que va a hacer que cambies de estado, y a ti que vas a cambiar es objeto indirecto. Y entonces simplemente vamos montando nuevas estructuras sobre esas formas, o por lo menos sería una manera de explicarlo. Claro que habrá, y el problema es que golpear es un verbo transitivo, digamos, transitivo común y corriente en su estado, en su significado de golpe físico.
Y entonces para algunas gramáticas de ustedes van a reconocer todavía esa construcción del verbo transitivo, incluso cuando tiene un significado emocional. Y entonces son quienes están diciendo, yo sí diría las. Y entonces quienes dicen las, esto sí tiene objeto directo. Y entonces les podríamos intentar hacer las pruebas, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuál era? A mí, yo fui golpeado por la noticia. Quienes están diciendo que sí tienen objeto directo, pues es este. Y creo que era Kiara que decía, yo entiendo que el objeto directo es me, pues entonces tendríamos que ya está pronominalizado. A mí me golpea la noticia, ya hay un me ahí. Por eso lo cambio a tercera persona, porque ahí sí es más claro que hay diferentes formas para los casos de objeto directo que para los casos de objeto indirecto. Ahorita lo vamos a ver, justamente eso es lo que vamos a ver. Pero, entonces digamos, para Kiara sí hay un objeto directo me. Entonces, este me es la primera persona del singular en objeto directo, ¿no? Y entonces sí podríamos hacer una cosa como yo fui golpeado por la noticia. Para quienes, como yo, observamos esta construcción, les golpearon las noticias, pues ya no tenemos objeto directo, cambiamos la posición de ese elemento a objeto indirecto. Y bueno, de paso, pues estamos en una variedad de español que es muy regular con la marcación diferenciada del objeto directo y el objeto indirecto, pero variedades como el español madrileño, que les llaman leístas, esas les da lo mismo, ¿no? Si eres humano, eres objeto indirecto, básicamente, no puede ser otra cosa, y entonces todo va con le. Pero bueno, digamos, ahí la gramática es distinta, y entonces tendríamos que tener otras maneras de comprobarlo. En español mexicano, que somos una variedad, le llaman etimologizante, es decir, que mantenemos la distinción etimológica entre las formas de objeto directo y las formas de objeto indirecto. Es muy claro que el cambio tiene que ver también con otro tipo de estructura, ¿no? Con que intenta solapar dentro de las estructuras de cambio emocional estos otros verbos que no son de cambio emocional, pero que se ve que están yéndose hacia allá. Es decir, que están generando metafóricamente un nuevo significado que queda mejor en estas otras estructuras que son de afectación emocional, ¿no? Entonces, digamos, ahí lo que estamos comprobando es que incluso siendo una comunidad cerrada de gente, en la medida en que, bueno, pues somos, incluso sociolectalmente, pues somos de un mismo grupo universitario, ¿no? Más o menos compartimos las mismas cosas de gramática, por supuesto, la mía es una gramática más antigua que la suya, pero tampoco tanto, ¿no? Ay, si me estoy intentando defender como joven. No, en realidad tampoco es tan distinta, ¿no? Pero incluso no siendo tan distinta, vean cómo hay pequeños espacios en donde irremediablemente no hay acuerdo, ¿no? Y justamente es ahí, en esos puntos, en donde podemos observar lo que los normativistas y la gente de la RAE, con todo y que ellos estudian cambio lingüístico, que si lo ven ahora en vivo, pues ponen el grito en el cielo, ¿no? Eso es el cambio lingüístico, eso es lo que nos demuestra que la lengua constantemente se está rehaciendo, y entonces pues no va a haber siempre un acuerdo entre todos los hablantes, ¿no? Eso es lo que es más interesante, y va a haber algunos que ganen, ¿no? ¿Quiénes van a ganar? ¿Quién sabe? A lo mejor ganan los de les, a lo mejor ganan los de los. En realidad eso lo comprobaremos en unos quizás 50 años, ¿no? Entonces, ahí cuando ustedes sean viejitos, acuérdense de esta clase y entonces tendrán su respuesta. Pero, bueno, digamos, Kiara, entonces si tú tienes razón, por un lado, digamos, en esta no hay buenas y malas. Por un lado tienes razón, el me es objeto directo, siempre y cuando veamos las estructuras donde pronominalizaríamos a ellas las golpearon, ¿no? Sí, por el contrario, como a mí les pasa que si quieren pronominalizar a ellas con les en esta construcción, no hay objeto directo, ¿no? Y entonces el argumento tiene que ir en función de una o de otra. Ambas son adecuadas respecto de su gramática. Después podríamos hacer un estudio sobre esto y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no va a ser el caso ahora. Kiara, nada más, ¿esto queda claro, esta explicación? Sí, gracias. ¿El resto del grupo le quedó claro eso que estaba pasando con este verbo? Sí, Marisol. Más bien es otra duda, de esa parte sí me quedó clara, que más bien quiero saber si se vale o no, porque en la de, tanto en esa como en la del primo, a la hora de pronominalizar,
yo lo puse como fue a tu primo a quien vi ayer. No sé si se valga usar el quién o a fuerza tiene que ser lo. Digamos, en la medida que queremos encontrar ese objeto directo, lo adecuado es buscar lo o la, ¿no? Incluso como hacen distinción de género y luego dicen que es una cosa que es neutra, digo, es que es neutra cuando hace referencia a oraciones, ¿no? Que las oraciones, pues sí, claramente no tienen marca ni temática en español, ¿no? O sea, no acaban en a, no acaban en no. Son cosas que no tienen género tampoco. Entonces, justamente ahí sale lo. Entonces, luego lo es incluso un poco difícil de evaluar, ¿no? Pero si nos sale la, ahí sí ya sin duda, eso es un objeto directo. Entonces, para estas pruebas, pues no nos sirve tanto quién, porque quién tampoco tiene indicación de caso, digamos, ¿no? Entonces, nos van a salir todas, siempre y cuando sea un ente animado, pero pues ahorita no nos importa que sea animado, no, sino si es objeto directo, objeto indirecto, o sujeto u otra función sintáctica. Entonces, digamos, no es que se valga o no se valga, claramente la gramática lo permite. Pues tú estás manipulando la oración y te sale ese pronombre. Pero, pero pues mientras tanto este sea nuestro interés, no nos va a ayudar. No es una prueba que nos ayuda a absolutamente nada de lo que estamos buscando, digamos, ¿no? Entonces, pues para eso mejor buscamos con los pronombres. Ok, vale, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda con las oraciones de la tarea? Nada más les quiero decir que en el chat ganó Les. Así que mi gramática está con las de ustedes. Sí, Abigail. Bueno, una última pregunta. En la oración número 4, la de Pedro construyó 2 casas de papeles temáticos, nada más para confirmar. ¿2 casas sería en este caso paciente? Sí, sí es paciente, ¿no? Digamos, si se rompe o si nace o si se crea, es paciente. Ok, sí, porque algo así había leído en los documentos de la bibliografía y pues sí tenía duda. Entonces, sí, nada más era eso, para También confirmar. habrá Abigail quien le llama a estas cosas algo así como objeto efectuado. O sea, otra vez, como que podemos ir destrozando los papeles temáticos cada vez en cosas más pequeñitas y se podrá sostener. Entonces, si de repente en alguno de los textos de la bibliografía te encuentras con que esto es un objeto efectuado, también puede ser. Pero así como decíamos, los temas, pues todos son temas que se mueven, etcétera, que cambian de dominio, que van de un lado a otro. Pues también, si se construyen o si se deshacen por la acción de otra persona, a esos todos los podemos poner la etiqueta de paciente y no preocuparnos más por una clasificación más rigurosa, o bien tener una clasificación más rigurosa y llamarle objeto efectuado, ¿no? Nada más para que no haya problemas si de repente se encuentran otros nombres, ¿no? De hecho, más bien les aliento a que lean cosas de gramática, pero pues luego nada más tengan eso en consideración, que puede haber términos que se usan distinto, y no es que una u otra estén mal, son diferentes marcos teóricos, ¿no? Entonces ya de eso crea un problema, pero todos son traducibles en el fondo, entonces tampoco hay tanto problema. Entonces, Abigail, ¿todo bien con eso? Sí, es cierto, sí, ahora que lo mencionas, perdón, sí decía objeto efectuado. Y entonces objeto efectuado puede ser o sea, ¿tira más a ser paciente o es un poco más ambiguo? No, digamos que podríamos decir que todo objeto efectuado es un paciente, pero no todo paciente es un objeto efectuado. No sé si esa clasificación como taxonómica quede clara. Sí, así queda más claro. Sí, porque de repente en el texto veía varias veces objeto efectuado, pero pues dije, no sé por qué se repite un montón, pero sí, si se plantea así ya, queda un poco mejor. Y ya, Okay. nada más era eso. Gracias. Muy bien. Bueno, y qué bueno, Abigail, que estés leyendo cosas de la bibliografía. Bueno, asumamos, no sé si es verdad o no, pero si alguien después tiene una duda muy particular, recuérdenme hacia el final de la clase que tenemos que resolver una duda al respecto. Por ahora pasemos al tema de hoy, ¿no? Nos habíamos quedado, así es como la telenovela de gramática, ¿no? Viene el resumen de la clase pasada.
nos habíamos quedado en que había un tipo de objeto raro, un tipo de complemento raro, que se iba a caracterizar por tener preposición, ¿no? Esta sí era una preposición, no como la A con la que yo insisto de los objetos directos, sino que esta sí iba a tener una necesidad de ocurrir en la oración que no puede desaparecer y sobre todo que tampoco puede alternar, ¿no? Y a los elementos que habíamos llamado o que estábamos reconociendo como pertenecientes a este grupo, los llamábamos complemento de régimen prepositivo, y estos, bueno, se abreviaba CRP. Y dentro del CRP, del complemento de régimen prepositivo, habíamos visto que aunque los íbamos a tratar como complemento de régimen prepositivo, había un grupo de verbos que alternaban, ¿no?, entre formas transitivas, este es el de olvidar, ¿no?, y formas intransitivas. Y que las formas intransitivas iban siempre marcadas con C, así constantemente aparecía C y aparecía D, la preposición con la que se juntaba el verbo, ¿no? Entonces, recuerden, Juan olvidó la tarea, y Juan se olvidó de la tarea. Y habíamos dicho que esta forma en particular, a este proceso, lo podíamos equiparar con la voz pasiva, pero es como una voz pasiva a la inversa, ¿no? Es de ahí que venga el nombre de voz antipasiva. Era inversa, o sea, era parecida a la voz pasiva en la medida que iba a eliminar un argumento. Era inversa a la voz pasiva porque el argumento que elimina, digamos, no lo elimina, le cambia su estatus sintáctico. Pasa de ser argumento a ser oblicuo. Y eso lo sabemos por la preposición, ¿no? Y por el contraste entre formas transitivas. Y entonces, justamente, lo contrario a la pasiva, el anti, que viene en el significado de antipasiva, justamente tiene que ver con que en lugar de eliminar al sujeto, voy a poner la pasiva ahí, la perifrástica, la tarea fue olvidada. Pues claro, en el que se fue al bote de la basura informativa fue Juan, ¿no? Ese ya no nos importa absolutamente nada. Y en no se fue al bote de la basura, está ahí, pero ya ni siquiera necesita una D, una preposición D, para poder jugar dentro de la oración, para tener un algo que hacer ahí. Y entonces eso le cambia su estatus de complemento, de argumento, a un nuevo estatus que tiene que ver en realidad con los oblicuos, ¿no? No es necesario, lo podemos quitar. Juan se olvidó. A lo mejor no es exactamente la misma oración, pero incluso así se entiende que hay un proceso mental en el que Juan se afecta. Y entonces esa es la distinción que hay entre este tipo de formas, y entonces decíamos, bueno, esta voz antipasiva es una forma de complemento de régimen prepositivo, y el complemento de régimen prepositivo lo reconocemos, insisto, porque tenemos verbos como confiar en, yo confío en ti, en donde a fuerza uno de los elementos va a ir marcado con la preposición. No es como, no sé, yo confío en la, no sé, esto puede que sea un despropósito lo que voy a decir, en la sobriedad de Putin, ¿no? Así como, bueno, ojalá no se ponga peor la situación. También, bueno, claramente nos llegan las noticias versión norteamericana, habrá que estar leyendo de todo para tener ahora más idea de lo que está pasando, pero confiemos, o sea, supongamos que el problema sí es de Putin, y entonces yo confío en la sobriedad de Putin. Otra vez vean cómo necesitamos ¿no?, para introducir este elemento, y estos son los que llamamos complemento de régimen prepositivo. No les podemos cambiar la preposición, ¿no? Recuerden, esta es parte de nuestras pruebas para reconocer que esto es un complemento de objeto prepositivo. No los podemos quitar, nos crea una oración ambigua o una oración distinta, y no podemos alternar la preposición. Y entonces, yo confío a la sobriedad de Putin. A lo mejor esa podría ser si yo le confío, ¿no? Pero ni siquiera es la misma oración. Yo confío hasta la sobriedad de Putin, etcétera, 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 ¿no? O sea, digamos, vamos a cambiar la preposición y nos va a dar oraciones que son, pues, agramaticales, o por lo menos inadecuadas. Y entonces justamente esto nos permite comprobar
que estamos ante un complemento de régimen prepositivo, y habíamos dicho que lo particular del complemento de régimen prepositivo es que siendo un argumento semántico, no tiene la condición de ser un argumento sintáctico, ¿no? Ese es un desfase de nuevo en donde podemos observar que podemos observar entre la sintaxis y la semántica, ¿no? Entonces, estos son casos bonitos de estudio, justamente por esa interacción tan rara que hay entre la valencia semántica y las funciones sintácticas. Y entonces, pregunto, ¿les hasta aquí todo claro después de este resumen? Sí, Kiara, por favor. Perdón. Kiara, ahora, Está bien, no sé quién habló, pero si quiere pasar primero. quien habló que no sabemos quién es, por favor, manifiestes. Soy yo, Sofía. Sofía, dinos. Quería saber quería saber si puedes repetir lo de voz antipasiva, por favor. Sí. O sea, digamos, tendríamos que reconocer que hay un grupo de verbos. El caso en el que, esto es un análisis que hizo un lingüista mexicano, que justo me parece que tiene este gran análisis para digamos, en un artículo, si quieren luego se los paso, porque la verdad es que sí está bueno, ¿no? Entonces, justamente lo que él descubre es que encontramos verbos que tienen una alternancia muy particular entre ser transitivos y ser intransitivos. Y entonces, digamos, por ejemplo, tenemos, ahí donde está, ya, perdón, tenemos el caso que usa él, ¿no? Su nombre es Sergio Bogart, trabaja en el Colmex, y el caso que pone Sergio es muy, muy particular y siempre, como que es su gran argumento, y la verdad es que es muy buen argumento, entonces voy a usar su caso, ¿no? Él pone de ejemplo, yo agarré la cuerda, ¿no? Bueno, hablábamos de este ejemplo, de hecho, la clase pasada, yo agarré la cuerda. Y entonces, yo agarré la cuerda, pues claramente tiene una estructura transitiva. El verbo agarrar requiere un objeto directo, le podemos aplicar todas absolutamente las pruebas de objeto directo a la cuerda, y lo vamos a ver como objeto directo. Yo la agarré, la cuerda yo la agarré, la cuerda fue agarrada por mí, digamos, es muy sistemático, es un objeto directo muy claro. Pero podemos encontrar la alternancia en yo. Voy a cambiarle la persona aquí para que salga el C y entonces haya menos problemas. Él agarró la cuerda. Y podemos tener la alternancia con él. Se agarró de la cuerda. Y entonces, la distinción entre ambas, en realidad, digamos, no ha cambiado en ninguna manera el significado del verbo agarrar, ¿no? Luego esos es también crean nuevo léxico, y entonces de repente no es lo mismo un verbo con C que sin C, ¿no? O sea, tienen a lo mejor cierto significado todavía medio muy cercano, pero ya podemos reconocer que no necesariamente está ocurriendo, ¿no? Y entonces, digo, o sea, que no necesariamente es la misma acción o el mismo evento que se está codificando léxicamente con eso. Y entonces, pues bueno, dado que aquí sí es, uno tendría que preguntarse qué onda con este C y qué onda con este D. Y entonces la explicación que da Sergio a estas alternancias entre verbos, entre formas transitivas y formas intransitivas, es la de decir que hay una cosa tal como la voz antipasiva en español. Y bueno, esto en realidad es un conflicto un poco teórico. Digamos, en términos muy generales, hay lenguas que tienen una estructura como el español, que van a marcar regularmente en la función de sujeto a una cosa y en la función de objeto directo a otra. Pero hay lenguas como el maya o como el vasco, ¿no? Que son lenguas que se comportan distinto. A las lenguas como el español le llamamos nominativo acusativas y a las otras les llamamos ergativo absolutivas. Y entonces, digamos, lo que tienen estas otras lenguas es que el sujeto de una oración intransitiva se marca exactamente igual, con los mismos recursos sintácticos, crea una unidad con lo que nosotros llamaríamos objeto directo de una oración transitiva, y eso se llama absolutivo, ¿no? Y el ergativo entonces va a ser distinto y va a ser el sujeto de una oración transitiva, o el elemento más agente de una oración transitiva. Y bueno, eso no me voy a meter en complicaciones con eso ahora, demos por hecho que así es.
Y entonces, justamente por este tipo de alineamiento o este tipo de tratamiento de sus elementos, estas voces, estas lenguas no tienen prototípicamente nuestra voz pasiva, sino que tienen algo que justamente en la literatura lingüística ha sido llamada voz antipasiva, porque pues son otros elementos los que son afectados, hay otros procesos sintácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que propone Sergio en realidad es que incluso siendo el español una lengua nominativo-acusativa, también tiene recursos de antipasiva. Y justamente lo que tendríamos que decir de la antipasiva es que así como la pasiva borra al sujeto para volver a marcar un nuevo elemento como sujeto, lo que hace la antipasiva es borrar al objeto directo. Ambas tienen la condición, la pasiva y la antipasiva, de hacer, de tomar un verbo que es transitivo y convertirlo en una construcción intransitiva. La pasiva a través de esta forma fue hecho, fue comido, fue roto, fue lo que sea, y la antipasiva a través del se. Y ya aquí para este momento este se pues ya no significa reflexivo. Claramente este se ha ido cambiando a lo largo del tiempo en la historia del español y aquí probablemente signifique algo como menos transitivo. O sea, es decir, se vuelve un morfema gramatical, todavía más gramatical de lo que ya era, ¿no? Y entonces va a borrar la indicación de un elemento. Y es bien chistoso porque uno pensaría que va a borrar al sujeto, porque en las impersonales, por ejemplo, en se busca comida, ahí también es se y está borrando a un sujeto. Pero aquí más bien lo que nos va a permitir es echar para afuera este. Lo mismo que en se olvidó de la tarea. Nos permite eliminar al objeto anterior y marcarlo a través de una preposición. Y entonces este va a ser el procedimiento regular que van a seguir las construcciones antipasivas. Ahora, no es un recurso con mucha vitalidad en español, pero podemos observar que muchos de estos verbos que llevan se y que luego tienen un elemento que va iniciado por de y que tradicionalmente han sido estudiados como complemento de régimen prepositivo, en realidad pertenecen a este grupo en el que son verbos que se han derivado, o sea, que viniendo de una forma transitiva, van a crear una forma que no tiene objetos directos, por lo tanto es intransitiva. ¿Y cómo lo va a hacer? Introduciendo una preposición marcando como oblicuo al argumento anterior, a la par que aparece este se, para bloquear, lo que hace aquí es bloquear esta posición de argumento, ¿no? Y justo, Sofía, bueno, aprovechando que estabas en esa clase también, pues se parece a lo que decíamos del mo reflexivo del náhuatl, ¿no? O sea, justamente bloquea una posición que aumenta y eso genera un efecto al final retórico que tiene que ver con distancia social. Justamente este se hace exactamente lo mismo. De hecho, como que el mo del náhuatl y el se del español se parecen un montón en muchos recursos, ¿no? Entonces, digamos, también tiene esta condición el se del español, eliminar un argumento. ¿Cuál es el argumento que elimina? En este caso el objeto. Puede también ser el sujeto en otras construcciones que son las que llamamos impersonales. Entonces no sé si ahora eso quede un poco más claro, Sofía. Sí, era lo que te iba a preguntar, pero no sabía si hacerlo porque es de otra clase. Pero muy claro, gracias. Sí, no, bueno, es que salen. Pero sí, es bien curioso cómo se comportan igual. Y creo que tampoco nunca nadie se ha clavado con el model náhuatl. Estaría bueno que te clavaras si te interesa. Sí, sí, Un muchas artículo. gracias. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Hasta aquí con esto, ¿todos vamos bien? Sí, todo bien. Sí, profe, todo bien. Ok, bueno, entonces llegó el momento de que veamos de nuevo oraciones. Entonces déjense, las copio. ¿Qué pasa con estas tres que acabo de poner? Yo le pedí a tu hermano el reloj. Ay. Me molesta tu impuntualidad. O le tejí una bufanda a Sofía. ¿Qué cosas podemos, casi como descriptivamente, vemos estas tres oraciones y qué cosas estamos viendo ahí? Sofía. Que no hay se, hay le. Como que es la misma construcción, pero en vez de se, hay le, ¿no? ¿Cuál construcción misma que qué otra? Pues, perdón, es que no, ahí sí ya me perdí.
¿Que la antipasiva? Ok, bueno, Sofía propone, tenemos una construcción como la antipasiva, lo cual supondría, voy a poner la antipasiva de nuevo acá abajo. ¿Cuál era? Juan se agarró de la cuerda. Ok, la primera hipótesis, que es la que nos propone Sofía, es que de alguna manera se parecen, pero en lugar de aparecer este C, aparece un LE. Y digamos, sí es la gran relevancia está en apuntar, en realidad, que exactamente esa distribución, que en unos tenemos, o sea, más allá del C, que aparezca el C o no, digamos, lo que nos llama la atención primero es que estos tienen un LE, ¿no? Ese va a ser nuestro primer como diagnóstico. ¿Qué más? Y fíjense, todos tienen o una especie de LE o algo así, ¿no? Me molesta tu impuntualidad. Ahí no hay LE, pero hay me. Ceci. ¿Puede ser que hay objeto directo e indirecto? Ok, Ceci, a ver, eso nos interesa todavía. Digamos, eso también nos está llevando a la respuesta, pero ¿cómo sabríamos que hay objeto? Primero, que hay objeto directo. ¿Y cuáles serían? Pues sabemos que hay objeto directo por, bueno, si hacemos las pruebas, pues lo podríamos comprobar, ¿no? Pero lo que se me ocurre más rápido es como que podemos responder que cada oración. Ay, Ceci, perdón, te escucho muy bajito. No sé Ay, ¿ya me escucha? Es que ay, ha estado fallando mi micrófono. ¿Ya me escucha? Ahí está mejor. Ok. Que pues si hiciéramos las pruebas, pues podríamos comprobarlo, pero creo que ahorita lo que se me acuerda más rápido es como que en todas las oraciones hay un qué. ¿Hay un qué? Ajá, o sea, en la primera como, ¿qué le pedí a tu hermano? Pues el reloj. Ok, pero recuerden que esas pruebas no son tanto nuestras pruebas, ¿no? Entonces, más bien, Ceci, lo que proponías al principio, aunque tengamos que dar cierta vuelta, pues es lo que tenemos que hacer. Ajá. Nada más con la primera, Ceci, ¿cómo sabríamos que hay un objeto directo? ¿Qué pronominalizaríamos por objeto directo? El reloj se lo pedí. Ahí, si el problema va a ser el C, pero hagamos lo que Bueno, dice Ceci. No, está bien, ahorita voy a explicar por qué es ese. Pero sí, efectivamente, la pronominalización que propone Ceci es la pronominalización. Yo se lo pedí, le voy a poner. Yo se lo pedí. Y bueno, podemos incluso hacer lo que hizo Ceci, que es topicalizarlo y decir el reloj. Yo se lo pedí. Y entonces sí, efectivamente el reloj se fue a lo. Aquí tenemos un objeto directo. Y Ceci, perdón, ay, me salió el gallo. ¿Cómo sabríamos que tenemos un objeto indirecto? ay, la verdad es que no me acuerdo de las pruebas de objeto indirecto, Ujú. Pero pero tu intuición de nativo hablante de español chilango, ¿cómo sabe que ahí hay un objeto indirecto? porque hay como alguien que lo está pidiendo, o sea, como un quién. Otra vez ahí ya te dejamos de escuchar, al menos. Ay, perdón, perdón. Hay como un alguien que está como pidiendo, o sea, como un quién. Hay un quien que pide, pero digamos, ese quien que pide, ese sería el sujeto, en dado caso, ¿no? Que sería yo. Hay otro tipo de quién. ¿Qué No, a podríamos quien se decir de pide, ese ¿no? quién? ¿Perdón? Es a quien se lo piden. Exacto. Digamos, como en esta dinámica de estas preguntas, habría una a quién se le pide algo y bajo esa dinámica tendríamos que como respuesta obtener el objeto indirecto, ¿no? Y entonces, por ahora, porque justo tampoco hemos hablado nosotros del objeto indirecto, dejemos que la prueba en este caso sí sea la pregunta y entonces efectivamente, ¿no? Así sabemos que de alguna manera hay algo que podríamos llamar objeto indirecto. Colín, no sé, tú querías comentar algo. No, sí iba a decir que a tu hermano era el objeto indirecto. Ok, exactamente, ¿no? Digamos, Ceci propone la prueba de la pregunta y ya Colín nos dice, es a tu hermano. Entonces, lo voy a subrayar para que no se nos olvide. ¿Qué otra cosa podemos, digamos, Ceci nos dio, entre Ceci y Sofía nos dieron la respuesta, una parte de la respuesta, ¿no? Aquí no hay un C, sino hay un le, y este le, de alguna manera, nos está diciendo que, por lo menos en la primera oración, tenemos dos objetos distintos. Un objeto directo y un objeto indirecto. ¿Qué más podemos hablar de estas oraciones?
Salvador. Bueno, yo lo que veo es que en las tres hay objeto indirecto. Porque, bueno, por ejemplo, en la segunda yo no detecto el objeto directo. Más bien yo pienso que tiene única y exclusivamente objeto indirecto. Y sin embargo, en la primera y en la última sí tienen objeto directo y objeto indirecto. Efectivamente, ¿no? Lo que propone la lectura que nos está dando Salvador es algo que también tenemos que notar. Tenemos dos oraciones transitivas porque tienen objeto directo, que además tienen un objeto indirecto. Voy a pasarlas entonces para que se organicen de mejor manera. Y tenemos una oración intransitiva que tiene objeto indirecto. De estas ya hemos hablado en varias ocasiones, en realidad, que son estas construcciones como de hecho salió a colación ahora con lo de me golpeó la noticia, ¿no? Justamente estas oraciones, sobre todo de cambio de estado mental o de afectación mental, van a tener este tipo de comportamiento, van a tener un objeto indirecto a la par que tienen un sujeto y son intransitivas. Y entonces, pues sobre todo lo que podemos empezar a ver aquí es que hay una nueva entidad y una nueva función sintáctica que va a ser justamente la de objeto indirecto. Y el objeto indirecto en español va a estar caracterizado por dos particularidades, sobre todo. Recuerden, nos importa en términos categoriales. Otra vez, en términos categoriales vamos a tener un conflicto aquí entre quienes decimos que eso no es preposición y quienes decimos, y quienes dicen que sí es preposición. Para algunos, gramáticas del español, estas son en realidad las más aceptadas, ¿no? Entonces, si ustedes se quieren comprometer con esa lectura, lo entenderé, pues dirán que es un sintagma prepositivo. ¿Y qué preposición es la que vamos a tener en estas construcciones? Pues la preposición nuevamente a. Y entonces, yo le pedí a tu hermano el reloj. Y sabemos que este elemento es el sintagma que está desempeñando la función de objeto indirecto. Otra vez, ¿qué categoría tiene? Pues dependerá en realidad de nuestra teoría sintáctica. Como para mi teoría sintáctica todos los complementos son sintagmas nominales, pues esto no puede ser un sintagma prepositivo. Otra vez tenemos una marca A de caso, que nos está hablando de objetos. Ahora vamos a hablar de sus particularidades. Si por el contrario, o sea, justo, si reconocemos que sí es una preposición, pues bueno, es un sintagma prepositivo que está introducido por la preposición a. El 90% de gramáticas del español dirá que es así, ¿no? Y no es que esté mal, es que otra vez nos interesa cómo mantener unidades lo más discretas posibles, y entonces, pues si esa es preposición, ya, se acabó. Para otras gramáticas, como la que a mí me gusta, pues será un sintagma nominal. Esto no significa que no tenga el elemento a, solo que el elemento a en estos casos, pues otra vez va a ser una marca de objeto. Y ya se está viendo que esta A, así como en los objetos directos marcaba entes humanos o animados, pues el problema es que justamente los objetos directos prototípicos son humanos. Sí o sí. Yo le di a Pedro una rosa, yo le dije a María una mentira. En todos estos casos prototípicos de objetos indirectos, resulta que los elementos que desempeñan como objeto indirecto tienen la condición de ser humanos y también de ser muy identificables, muy determinados. Y entonces, pues justamente empatan, digamos, los usos de A con estas condiciones, ¿no? De la humanidad. Y entonces, pues bueno, justamente, pues parece que tienen eso en común en realidad, la marca A de objeto indirecto con la marca A de objeto directo. En realidad, si nos interesa la historia del español, pues habría que reconocer que la A viene de aquí y que se fue metiendo a la A de objeto directo conforme fue avanzando el tiempo. Ahí hay uno de esos buenos estudios de Concepción Company, ¿no? Justamente trata de esto. Creo que fue su tesis de doctorado. Y digamos, cuando estaba muy clavada con la preposición a, estaba haciendo cosas muy interesantes. Ya cuando habla del lenguaje inclusivo, pues ya como que se nos fue, ¿no? Pero digamos, en esta parte, pues sí, efectivamente, pues lo que podemos observar es que hay un comportamiento muy regular. Viene de objetos directos,
de objetos indirectos, que todos son humanos, y se va metiendo a la marcación de objeto directo. Y esto en realidad lo que está haciendo es un proceso de cambio muy particular en español, que está equiparando todos los objetos humanos con una sola categoría en contraposición con los no humanos. Pero bueno, eso todavía no logra asentarse ese cambio, y entonces pues tendremos la distinción entre objeto directo y objeto directo, ¿no? Y entonces decía, todos los objetos indirectos son humanos, van a ir marcados por A, y entonces dependerá, si asumimos que esta es una preposición, son categorialmente sintagmas prepositivos. Si asumimos que es una marca de objetos, serán categorialmente sintagmas nominales, ¿no? Eso, cada quien decida lo que quiera decidir, ambas respuestas son adecuadas, son marcos otra vez gramaticales distintos. Entonces, una de esas condiciones del objeto indirecto, es que va a estar marcada por este elemento A, y a la par, casi obligatoriamente, con excepción de ejemplos de libro de gramática, van a estar duplicados. ¿Y cómo van a estar duplicados? Con le. Es decir, a no ser que tengamos un caso como María da una rosa a Pedro, que es claramente un ejemplo de uso de lengua del libro de gramática, de texto, en realidad lo que vamos a tener es este le. Y en el 90% de variedades de español contemporáneo, este objeto indirecto va a tener que estar marcado con le, sí o sí. Y entonces, pues, ¿cómo reconocemos un objeto indirecto? Pues porque obligatoriamente va a haber un le. Y en realidad aquí también hay otra discusión teórica, ¿no? Digamos, nada más para irlas enunciando. ¿Cuál es el verdadero objeto indirecto? ¿Este le de acá o este a Pedro? O los dos. Digamos, eso todavía no tiene solución. Va a cambiar la respuesta según lo que nos interese decir de la lengua, pero, perdón, lo que podemos decir es que obligatoriamente va a aparecer este elemento. Y entonces lo que podemos observar es que efectivamente va a haber una forma de marcar los objetos indirectos en español, a lo que vamos a llamar caso dativo. Y entonces ya podemos distinguir tres funciones con tres diferentes casos: nominativo, que son sujetos; acusativo, que son objetos directos; y dativos, que son objetos indirectos. Y digo esto porque ya habíamos dicho que los pronombres en español sí son sensibles a esta diferenciación. En ninguna otra parte de la gramática del español esto tiene en realidad mucha relevancia en términos de formas distintas de las palabras. Otra vez, no es como el alemán. Pero para los pronombres sí importa cómo está marcado. Miren, aquí se movió mi tablita. Y entonces aquí ya podemos distinguir las formas que tienen los pronombres según su función sintáctica. Y entonces nos encontraremos con casos como nominativo yo, y fíjense, aquí acusativo y dativo, o sea, la forma de objeto indirecto, en realidad empatan, tienen me. Para la segunda persona del singular, tú como nominativo tienes te, nada más, tanto como acusativo como dativo. Y la distinción en realidad se da con la tercera persona del singular. Tenemos para él o ella, lo o la, en acusativo, en objeto directo, pero como objeto indirecto sí regularmente va a aparecer le. Y entonces por eso es que estas son pruebas o observaciones que nos van a llevar muy de la manita para poder encontrar objetos indirectos que son objetos indirectos, ¿no? Ahora, bueno, nosotros, tendrános, en las variedades de español, o sea, que tienen vosotros, vosotres, o sea, solo el español de Madrid y esas zonas, bueno, será os. Para nuestro español, ¿no? Que a mí particularmente me parece más elegante, ¿no? Claro, porque para todos nos va a parecer nuestra variedad de nacimiento más elegante. Pues sí, hacemos distinción con ustedes, los, las, y con dativo les, y para ellos, ellas, ellas, pues bueno, en acusativo los, las, y para dativo les, ¿no? Y entonces aquí sí vamos a encontrar una diferenciación de formas de pronombres. Y ahora sí, perdón, Colin, que me tardé en acabar. ¿Qué pasó? Me perdí desde la duplicación del objeto indirecto. Ok, muy bien. Pensemos
que otra vez, tenemos una serie de oraciones que no son necesariamente gramaticales en español, es decir, sí son español, como María dice mentiras a Pedro, o Juan regala rosas a María. Bajo nuestra descripción del objeto indirecto, bueno, dijimos categorialmente, independientemente de cuál de las dos aceptemos, ya dijimos que va a estar introducido por un morfema A. No me estoy ni comprometiendo a decir qué es ese morfema, solo es un morfema, ¿no? Y entonces, pues bueno, podríamos reconocer bajo esa condición que esto es nuestro objeto indirecto. Si aplicamos las pruebas a rosas para ver exactamente qué es, y lo pronominalizamos, pues bueno, veremos que eso es un objeto directo, ¿no? Juan las regala a María. Y entonces, cuando digo duplicación, me refiero a que el objeto indirecto, en español, en todas las variedades de español en realidad no va a aparecer de estas formas. Es decir, no solo va a aparecer con un sintagma, cualquiera que sea la categoría de ese sintagma, que se expresa léxicamente, o sea, que está ahí presente y que lo podemos observar, como sería el caso de a María, sino que a la par que tiene a María, va a ocurrir un pronombre de este grupo que pongo aquí como dativos. O sea, a la par que aparece este elemento, o puede aparecer me, o puede aparecer te, o puede aparecer le, o puede aparecer nos, o en español mexicano puede aparecer les, o puede aparecer este otro les, ¿no? Es decir, en realidad el objeto indirecto va a tener ambas expresiones, y cuando aparecen ambas expresiones en una oración, es de hecho lo más normal en el uso de la lengua, es lo que es realmente gramatical para el español. Entonces, frente a una oración como Juan regala rosas a María, en realidad ya en el uso lingüístico cotidiano tendríamos Juan le regala rosas a María. Y entonces este lee lo que nos está indicando es que básicamente lo que nos dice es una cosa como, mira, ya te dije yo verbo, con mi morfología de verbo, que tienes que buscar algo que sea un objeto indirecto, ¿no? Ya te estoy avisando en realidad que esto de acá va a haber algo que va a desempeñar esta función. Encuéntralo. Y entonces, bueno, pues si ya vemos que además está marcado con A, decimos, pues ese es mi objeto indirecto. Bueno, por supuesto, esto es un análisis gramatical muy, muy inconsciente que hacemos cada que estamos hablando, pero lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces, pues justamente a esto se refiere la duplicación, que aparece este elemento le y aparece este elemento a María. Y lo podemos observar incluso cuando son personas, no tercera persona. Juan me regala rosas a mí. A mí. Ojo, fíjense, de estas no hemos hablado, pero después de una preposición o de algo que tiene cara de preposición, también los pronombres son distintos, ¿no? Pero bueno, y entonces tenemos Juan me regala, y este me también es de este grupo, en donde acusativo y dativo no distinguen formas, solo son objetos humanos, y entonces me regala, y puedo duplicarlo por a mí, o sea, puede reaparecer el elemento que soy yo, ¿no? Pero como yo también, después de un elemento que parece preposición, cobra otra forma, pues será a mí. Pero en realidad, lo que decía es que nos preguntemos, ¿cuál es el verdadero objeto indirecto? Es que esto también se puede ir sin ningún problema. Juan me regala rosas. Y entonces, este me está cumpliendo la función de objeto indirecto. Y por supuesto, como además es muy clara cuál es la referencia, pues soy yo, primera persona del singular, el que te está diciendo cosas, pues ya no va a ser necesario siquiera que lo expresemos, ¿no? No va, porque lo reconocemos con mucha claridad. Pero puede aparecer, ¿no? En realidad no hay ningún problema que aparezca, y entonces como no hay ningún problema, lo que hablamos es de una duplicación, es decir, que aparece dos veces. Ojo, hay variedades de español, sobre todo el español como rioplatense, así argentino, etcétera, uruguayo, que también hacen esto con objetos directos, ¿no? Muy regularmente tienen, como yo la comí la pizza, ¿no? Eso es muy común en esas otras variedades de español. En el español mexicano casi no hacemos duplicaciones de objeto directo, o sea que aparezca a la par un pronombre de estos y un sintagma que desempeñe esa función, pero con objeto indirecto, eso es así la norma del español.
Y entonces lo vamos a encontrar en realidad muy constantemente, a no ser, insisto, que sean ejemplos de gramática en donde por alguna razón a los gramáticos no les gusta reconocer que efectivamente eso pasa como pasa. Y entonces quedan estas oraciones un poco raras de Juan da rosas a María, ¿no? Eso, otra vez, insisto, eso solo aparecen ejemplos de este tipo de cosas, de gramática, en donde uno quiere explicar el objeto indirecto, y entonces curiosamente no le explica porque nunca habla de le, porque se les olvida que ahí está también el le. Pero bueno, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de duplicación de objetos, y específicamente del indirecto, Colin. No sé si quedó un poco más claro ahora. Sí, gracias. Ok, bueno, ¿alguna otra duda hasta acá? Sofía, y esa es ahorita vamos a ir a esa duplicación. Bueno, si quieres más bien exponlo, pero ya estaba leyendo el chat. ¿Qué pasó, Sofía? Pues no iba a exponer mi duda, más bien por eso la puse en el chat, porque Ah, ok, solo la perdón. pensé. Y lo único que no entendí bien es por qué hay una columna entre acusativo y dativo, porque esos pronombres no entran en dativo. Porque en estas formas no hay distinción en realidad, o sea, no hay una forma distinta para acusativo de la primera persona y para dativo de la primera persona. Y entonces, y ahí quizás es mi problema de no saber nada de diseño, me pareció que poniéndolos en medio podría entenderse que no hay distinciones, ¿no? Pero, o sea, lo que es relevante, o sea, lo que debemos quedarnos de esa tabla, independientemente de que esté bien hecha o no, es que para la primera y la segunda persona, esta distinción que luego además en gramática y en semántica es muy importante porque les llamamos personas locales de la comunicación y se ve que tienen un comportamiento particular, como que inducen ciertos cambios lingüísticos, etcétera, 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 etcétera. O sea, justamente se ve que aquí están induciendo un cambio. ¿Qué cambio están induciendo? No distinguir si soy objeto directo u objeto indirecto, ¿no? Solo es relevante la categoría, la distinción para los pronombres en la tercera persona. Y entonces de ahí que muchas veces, por ejemplo, ¿no? Otra vez regresemos al ejemplo crítico de hace rato de a mí me golpeó la noticia. Y entonces fíjense cómo aquí hasta dudábamos, ¿qué está pasando? Y no hubo manera de comprobar con claridad de qué estábamos hablando. Y entonces observar que en realidad tenemos dos gramáticas distintas hasta que no lo cambiamos a la tercera persona. Y entonces hubo quien dijo, la golpeó la noticia y le golpeó la noticia. Porque solo pudimos comprobar con la tercera persona, que es la única que distingue, específicamente qué función sintáctica tenía este elemento. Mientras tuviéramos me o te, íbamos a vivir en la ambigüedad. Digo, no significa que esté mal vivir en la ambigüedad, ¿no? La sintaxis lo hace todo el tiempo. Pero, pues justo, estas formas no están haciendo distinciones ya, y eso significa que en realidad, pues estos elementos que son los más humanos de todos, porque son las personas que hablan, ya no distingan en realidad entre objetos directos y objetos indirectos, ¿no? Digamos, para bien de la clase vamos a decir que sí distinguen, pero si nos queremos poner así ya muy, 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 muy quisquillosos, lo que pasa es que no están distinguiendo y Sofía, tú creo que por lo menos este comentario sí, creo que lo recibirás bien tú. Lo que está pasando es que el español se está haciendo una lengua como el náhuatl, ¿no? Y justamente ya no distingue objetos directos de indirectos, sino que le interesa más bien distinguir objetos humanos de no humanos. Y entonces, pues está haciendo una cosa así como una lengua de objeto primario. Digo, eso es un proceso que va a tardar todavía un rato, pero está encaminándose hacia allá. Hay variedades más avanzadas como el español madrileño, que es leísta, hay variedades más conservadoras al respecto como el español mexicano y variedades intermedias en donde pues es una locura, ¿no? Y entonces pues justamente eso es lo que tendríamos que asumir con este tipo de construcciones. Entonces no sé Sofía si eso como que clarificó la duda. Sofía. Sí, mucho, gracias. Y bueno, veo que Dani también pregunta, entonces, ¿dónde ¿Sí me escuchas? quedaría? Sí, ya, ahí está. Gracias, Sofía. Y veo que Dani pregunta, ¿y entonces qué hacemos con estos pronombres? Pues sí. O sea, podemos hacer dos cosas. Decir que tenemos un me acá, un te acá, un nos acá y un os acá. Y decir que tenemos, de la misma manera,
un me acá, un te acá, un nos acá, y un nos acá. Digamos, puede ser como la respuesta más sencilla y no nos metemos en problemas, ¿no? Entonces, hay una forma de acusativo, mete, lo, la, nosos, los, las, etcétera. Hay formas de dativo, mete, le, nosos, les, pero también, pues, digamos, podemos llevar el análisis un paso más allá y entonces hacer lo que yo les proponía de ponerlas en medio y asumir que en las primeras y segundas personas, pues, la categoría de objetos directos y objetos indirectos en español está tambaleándose, ¿no? Digamos, ambas maneras de verlos son adecuadas, otra vez depende de nuestros propósitos lingüísticos y de la manera en que queremos describir la lengua en realidad. Entonces, a mí que me gusta poner como cosas raras de repente en el análisis, yo optaría por lo segundo, ¿no? Sin embargo, también entiendo que haya ganas de optar por lo primero y decir, no, a ver, muy claramente tenemos formas de acusativo, muy claramente tenemos formas de dativo y se acabó. Pero realmente solo son distintas, así formalmente, en las terceras personas, ¿no? Y eso sí no lo podemos obviar. Marisol. Ahorita con el ejemplo de hace rato de la noticia, ¿dónde entraría mi y ti? Como a mí y a ti. Ajá. Bueno, digamos que hay una forma que podemos llamar de caso oblicuo. Y aquí tenemos mi, aquí tenemos ti. Para la tercera persona no tenemos. Tampoco para nosotros. Tampoco para vosotros, a vosotros, no, tampoco para vosotros. Bueno, nosotros, vosotros, ¿no? Como queramos ponerle. Y tampoco para esta. A ustedes, ese también es ustedes. Y a ellos, ellas, a este también es ellos, ¿no? Y entonces, digamos, nada más en la primera persona de singular y en la segunda persona de singular tenemos una forma distinta que le llamo oblicuo porque en realidad esto significa, también les llaman término de preposición. Y entonces cuando sigue hay una preposición y le sigue un pronombre, la primera persona y la segunda persona del singular sí van a tener una forma particular. Esto lo podemos ver, cambiémosle la preposición en lugar de a, de mí, de ti, de mí, de ti, de él, de ella, de nosotros, nosotras, nosotres, de vosotros, vosotros, etcétera, de ustedes, etcétera, de ellos, ellas. O sea, ahí se ve que nada más funciona con la primera y la segunda persona, ¿no? Lo que nos está diciendo esto es que, digamos, no hay paradigmas completos en la lengua. Todos los paradigmas tienen huecos y entonces pues vamos generando nuevas formas, ¿no? De ahí que quizás el español que puede tener cierta forma conservadora en estos pronombres, conservadora me refiero aquí con conservadora que mantiene las formas más etimológicas, ¿no? O sea, como más parecidas al latín. Pero hay lenguas como el catalán que ya dice de yo, ¿no? No tiene problema para decir de yo, de tú, porque justamente pues están ahí ganando los diferentes espacios, ¿no? Las diferentes maneras de la lengua. Y entonces, bueno, con eso, pues lo que estamos viendo es que ningún sistema lingüístico es perfecto, y porque no es perfecto, pues justamente cambia. Pero bueno, Marisol, eso sí queda claro, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y en realidad ahí tenemos todas las formas de los pronombres ya. Nos faltan los reflexivos, pero bueno, no hemos visto los reflexivos, llegará el momento de verlos. Pero ya, digamos, ahí básicamente todos son nuestras formas pronominales del español que podemos organizar justamente por esta cosa de caso, ¿no? Tendrán acusativos, tendrán dativos. Ahí la decisión. Los acusativos tienen formas particulares que curiosamente se parecen a los dativos, o son la misma, ahí ya cada quien podrá tener decisión y argumento para dar una respuesta u otra, y bueno, las de oblicuo pues solo en realidad son distintas en la primera y en la segunda persona del singular, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. Categorialmente, ¿se entiende qué onda con el objeto indirecto? Ya eso pareció casi nombre del libro de Jordi Rosado. Sí, hasta aquí vamos. Sí, todo bien. Ok. Entonces, digamos, esto va a ser
respecto de la categoría en términos sintácticos del objeto indirecto. Ahora, el objeto indirecto, como pueden ver de los ejemplos, pues no solo va a aparecer en... no da interés. Ahí está. No solo va a aparecer en verbos ditransitivos, pero sí podemos asumir que prototípicamente, pues los objetos indirectos van a aparecer en verbos que semánticamente son trivalentes, es decir, tienen tres cosas. Bueno, esa es una N. O sea, tienen tres cosas, insisto. Y sintácticamente los llamamos ditransitivos. Son ditransitivos porque no solo tienen objeto directo, sino que también van a tener objeto indirecto. Y esto es nuestro prototipo de dónde va a aparecer el objeto indirecto. Y estos prototipos además están asociados con verbos que significan cosas como transferencia. Es decir, el prototipo de todos estos verbos es dar, ¿no? Regalar, otorgar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no me acuerdo de la lista completa de verbos de este tipo en español, pero verbos que implican transferencia van a tener como prototipo esta construcción de objeto directo y objeto indirecto. Y en estos casos, los papeles temáticos asociados al objeto indirecto, pues es recipiente. O también podría ser llamado destinatario, ¿no? Digamos, podemos ponerlo de ambos. Destinatario. Y entonces, pues en esto sí va a ser regular y también vamos a tener, o sea, digamos, que mientras que dar es nuestro prototipo de la transferencia física, decir va a ser nuestro prototipo de la transferencia informativa. Y entonces, en realidad, ambos verbos, ambos esquemas de verbos, los de dar y los de decir, van a tener estructuras que van a solicitar un objeto indirecto argumental, ¿no? Y estos son los verbos, los únicos verbos en la lengua, los de transferencia, que van a tener esta condición de ser trivalentes y de ser sintácticamente ditransitivos. Y entonces, bueno, sobre estos, pues ya no tendríamos ningún problema tampoco, ¿no? Vamos a encontrar otro grupo de verbos que van a ser bivalentes. Esto es semánticamente. O sea que van con dos cosas, pero que van a ser intransitivos. Y estos, bueno, significa que van a tener, que no van a tener objeto directo. ¿Qué es lo que tienen? Sujeto y objeto indirecto. Y bueno, ¿qué tipo de verbos son estos? Pues justamente van a ser los verbos que hablan de estados mentales y algunas cosas también como pertenencia. Algunos estados del tipo como pertenecer. Y entonces puedo decir cosas como a Juan le corresponde o a Juan le pertenece. Esto es así como de testamento, ¿no? Le pertenece la casa blanca, ¿no? Digamos que Juan es hijo de Peña Nieto. Y entonces, justamente, aquí no hay objetos directos. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos pluralizar las casas blancas. A Juan le pertenecen las casas blancas. Y entonces justamente veremos que este elemento funciona como sujeto, se parece a los verbos de gustar, y este elemento sigue siendo el objeto indirecto. ¿Cómo podemos reconocer que este elemento es el objeto indirecto? Pues si ya vimos que el dativo en tercera persona sí tiene marcación de plural, bueno, pues podemos pluralizarlo a Juan. A Juan, pongámosle otra persona, y María les pertenece la Casa Blanca. Y entonces, vean cómo de nuevo, este les está mostrando la marca de número. Y al mostrar la marca de número, pues nos está diciendo es que va con este elemento. Y esto nos permite reconocer, además de la presencia de la preposición a, que esto es un objeto indirecto,
Y esto va a ser nuestro sujeto, ¿no? ¿Por qué este es nuestro sujeto? Porque cuando lo pluralicé, se pluralizó el verbo, ¿no? Eso ya no deberíamos tener problema, ya lo sabemos. Y entonces más bien lo que estamos reconociendo es este grupo de verbos que van a tener este comportamiento particular en el cual van a tener un sujeto, un objeto indirecto, pero son intransitivos. Otra vez, y esto ya lo he dicho creo varias veces, porque en la definición de transitividad es la presencia de, si en términos sintácticos, es la presencia de un objeto directo, y aquí no hay objeto directo. Entonces no pueden ser verbos transitivos, van a ser intransitivos, lo cual no quita que no requieran dos elementos, son bivalentes. Y entonces lo que tenemos que decir de estos dos grupos es que tenemos dos patrones particulares en donde tenemos objetos indirectos argumentales. ¿Qué significa que sean argumentales? Pues que están solicitados por el verbo, ¿no? Justamente por eso reconocemos que estos tienen valencia 3 y que estos tienen valencia 2. Otra vez, son solicitados por el verbo de forma semántica, por el predicado, y encuentran una expresión sintáctica en un elemento que es argumental, que es el objeto indirecto, ¿no? Estos no son oblicuos, sí funcionan sintácticamente como argumentos, y bueno, o sea, pertenecerían a este gran grupo de elementos que llamábamos complementos, ¿no? Que tenemos el objeto directo, el objeto indirecto, y esa cosa rara que veíamos la clase pasada de complemento de régimen prepositivo. Y entonces, pensando en eso, teniendo eso en mente, veamos estas otras oraciones. Nada más déjenlas encuentro. Otra vez, comparemos oraciones. Le dije a María que la amaba, le di a María un regalo, ¿no? Vayan viendo qué pasa en las oraciones, las voy a ir leyendo, vayan analizando. Ya le pedí la bufanda a tu hermano. Ya le fue pedida la bufanda a tu hermano. Y hasta aquí en realidad tenemos unas pruebas de cosas que son argumentales, ¿no? Puso la alfombra en el dormitorio. Le puso la alfombra al dormitorio. Y aquí es donde empiezan las cosas raras, ¿no? Aquí es donde hay que empezar a poner más atención. Tejí una bufanda para Sofía. Le tejí una bufanda a Sofía. Lavé los champiñones de María. Le lavé los champiñones a María. No te caigas, no te me caigas. Y entonces, nada más, esto en realidad solo va a ser una comprobación. Le dije a María que la amaba, le di a María un regalo. ¿Qué tenemos ahí? La verdad, la respuesta es, pues nada, tenemos objetos indirectos prototípicos argumentales, ¿no? Son exactamente los casos que acabo de describir. Son verbos de transferencia, uno de transferencia de información, otro de transferencia física, de cosas, ¿no? Y entonces, pues con estos, nada, pues, ¿qué hay que decir? Son objetos indirectos prototípicos, además de verbos ditransitivos. Ya le pedí la bufanda a tu hermano. Bueno, pedir también está en ese grupo de transferencia, solo que tiene otro comportamiento. Yo no estoy transfiriéndote, sino solicitando que me transfieras, ¿no? Es así como de ejemplos de aplicación de banco, pues estas funcionan, ¿no? Y fíjense, lo interesante es que aplicando operaciones que intentemos, por ejemplo, con objetos, ya le fue pedida la bufanda a tu hermano, el objeto indirecto no le pasa nada. Pude quitar al sujeto, pasé a un nuevo sujeto al antiguo objeto directo que era la bufanda, le fue pedida la bufanda, y a tu hermano sigue comportándose exactamente igual. Entonces no tenemos una cosa como pasivización de objetos indirectos, ni vamos a tener cosas como antipasivas de objetos indirectos, ¿no? Entonces, digamos, cuando queremos quitar elementos de los verbos, al objeto indirecto no le pasa absolutamente nada, ¿no? Y esto es lo que queremos comprobar con este par de oraciones. Pero ahora pongamos atención a estas. Miren, hasta las hice zoom para que sea más dramático. Ay, y luego me perdí. Puso la alfombra en el dormitorio. Le puso la alfombra al dormitorio.
Voy a bajarlas además, para solo tener estas oraciones ahí. Entonces, vean bien qué pasa con esas. Obviamente, comparen las cosas que son comunes entre una oración y otra. Tejí una bufanda para Sofía. Le tejí una bufanda a Sofía. ¿No? ¿Qué pasó ahí? También. ¿Qué cambia y qué se mantiene igual? Lavé los champiñones de María. Le lavé los champiñones a María. ¿No? Los champiñones siguen estando ahí. Cambió otra cosa. Y finalmente, no te caigas versus no te me caigas. ¿Qué pasa en estas oraciones? ¿Qué podemos decir de todas ellas? ¿Qué tienen en común todas ellas? Marisol. Bueno, veo que por lo menos en las primeras tres, bueno, en los primeros tres pares, cuando aparece le, también está a o al. Ok, y eso, digamos, en términos de lo que estábamos haciendo de la descripción arriba, ¿qué significaría que aparece le y aparece al? Que es objeto directo. Indirecto, perdón. Exacto, exacto, ¿no? Digamos, los segundos pares, como observa Marisol, los voy a poner B, así como ya muy profesionalmente, A y B. Exactamente, ¿no? Los pares de B tienen objetos indirectos. Pero, ¿qué más podemos decir de esos objetos indirectos? Y fíjense, además, Marisol fue muy clara. Los primeros tres, ¿no? Son los que claramente tienen una diferencia rara respecto de la oración en A. Aquí parece que pasa otra cosa. Quedémonos por ahora con los tres a los que observa Marisol. ¿Qué más podemos decir de esas oraciones? De ese par de oraciones. Ceci. No sé si estoy bien, pero creo que en los primeros tres el objeto directo no cambia. Ok, digamos, puso la alfombra en el dormitorio, como observa Ceci, la alfombra en los dos pares sigue siendo objeto directo, tejí una bufanda para Sofía, en los dos pares sigue siendo objeto directo, y lavé los champiñones de María y la otra oración, en los dos los champiñones siguen siendo objeto directo. Entonces, efectivamente, es importante la observación de Ceci para ver que veamos que la pregunta no va en torno al objeto directo al que no le pasa absolutamente nada. No sé, Ceci, si querías decir alguna otra cosa además de la observación del objeto directo. Pues que el verbo no cambia en ninguno de los pares. Exacto. Esa es otra observación pertinente, ¿no? Tampoco está pasándole nada al sujeto. El sujeto sigue siendo el mismo en todos, ¿no? Podemos observar puso, tejí, y la B. En todos bueno, son dos primeras personas del singular y una tercera persona del singular en estos casos, ¿no? Entonces, tampoco al sujeto ni al objeto directo le pasa absolutamente nada. Marisol. También veo que en las A, de las primeras tres igual, la preposición es diferente. O sea, en la primera aparece en el dormitorio y ya en la segunda es le, al. En la segunda es para Sofía y en la tercera es de María. O sea, las preposiciones sí varían. Ok. Digamos, de la observación primera, ¿no? Tenemos preposiciones distintas. Y estas preposiciones, ¿qué habíamos dicho de los elementos prepositivos? En términos sintácticos. Ahí creo que alguien lo puso ahí por el chat, nada más dejen ver. Exacto, lo que dice Kiara por el chat, en las primeras, lo voy a leer, en las primeras de las tres oraciones, los sintagmas preposicionales son oblicuos. Yo le quitaría el signo de interrogación a Kiara y lo diría así determinantemente. Sí, efectivamente, bueno, quitemos la tercera, porque es un poco más compleja. Ahorita la voy a explicar. Pero en los primeros dos, por lo menos, la observación de Kiara es fundamental. Puso la alfombra en el dormitorio y tejí una bufanda para Sofía, ambos elementos, en tanto que tenemos preposiciones, tenemos que decir estos son oblicuos. Y entonces retomemos el análisis de Marisol. Cambian las preposiciones en la B. Pero bueno, además tenemos esta ambigüedad de que esta A es una preposición, no es una preposición. Bueno, asumamos que sí, asumamos que son sintagmas prepositivos, pero se van todas a y corresponden con otra observación que ya se había hecho, que en todos estos, de todos modos, nos están indicando que son objetos indirectos. ¿Qué pasó entonces? Teníamos
un oblicuo, ¿y qué le pasó en la oración de B? Pensando, ¿Ya es argumental? exacto, se volvió argumental. Entonces tenemos procesos, así recuerden que veíamos que podíamos quitar elementos de la oración con la voz pasiva o la voz antipasiva, y no son los únicos recursos, vamos a ver otros. También podemos aumentar elementos. O sea, las lenguas nos permiten jugar con los argumentos semánticos en términos de sintaxis. Y entonces lo que hacemos es como, digo, yo no sé manejar, pero tengo la impresión de que así funcionan los coches, como que uno puede forzar la velocidad o algo así, ¿no? Y entonces hasta, bueno, no sé, yo he escuchado gente que dice como que estás forzando el motor. Digamos que podemos forzar el motor del verbo, ¿no? Y entonces, como obligarlo en ciertas ocasiones a dar un poquito más y entonces traer a colación un nuevo argumento que antes no existía. Y entonces, digamos, por lo menos para estas oraciones en particular, para estos casos particulares, poder de poner un verbo bitransitivo. A lo mejor no en términos semánticos, ¿no? Habría que discutir si esto crea un verbo trivalente. Pero por lo menos para el caso de estas oraciones que existen así de repente en la lengua, podemos sí efectivamente asumir que estos verbos aumentaron un grado su valencia. Y entonces lo que hacen es tomar un grupo de oblicuos y introducirlos como objetos indirectos. A eso en las lenguas del mundo les llamamos aplicativos. Entonces, digamos, este es un uso aplicativo del objeto indirecto. No les llamamos así por ahora, no, da lo mismo, igual la palabra está bonita, pero lo que importa es que veamos qué es lo que está pasando, ¿no? Y el análisis que se ha hecho es justamente el análisis al que había que llegar. Teníamos oblicuos que se vuelven argumentos a través de la posición de objeto indirecto, y sabemos que son objetos indirectos porque cumplen con nuestra descripción, así casi como, porque ya lo dijo la Biblia gramatical, porque cumplen con esa Biblia, sabemos que son objetos indirectos. Tienen le y tienen una preposición a, independientemente de cuál sea nuestro análisis de esa preposición, si sea como preposición o sea como marca de caso, ¿no? Y entonces, digamos, lo que pasa es que no todos los argumentos pueden, ni todos los oblicuos van a poder entrar en esta categoría. Y entonces, pero lo que sí podemos hacer, con la salvedad de que ahorita regresamos estos, lo que sí podemos hacer es reconocer que así como hay un grupo de objetos argumentales, tenemos un grupo de objetos indirectos no argumentales. Y también los podemos clasificar. Tendremos uno que llamaremos benefactivo o malefactivo. Ya, bueno, ahí la distinción es absurda y obvia, ¿no? Benefactivo cuando hace alguien una acción que beneficia a alguien, malefactivo cuando lo perjudica, ¿no? Podemos quitarnos la distinción y llamar benefactivo a todos, ¿no? Tampoco pasa absolutamente nada. Ahí también es cosa del gramático y de la distinciones que le interesa hacer, ¿no? Y entonces justamente estos vienen de oraciones que tenían elementos introducidos con para. Tejí una bufanda para Sofía, pues entiende que efectivamente la acción, digamos, ¿no? En estos términos sí mucho más nocionales, iba a beneficiar a Sofía. Bueno, pues puedo indicar todavía, claramente aquí hay una lectura de más afectación, como que uno la beneficia todavía con más ganas, ¿no? Y entonces le tejí una bufanda a Sofía, indica justamente que este elemento ahora pasó a ser argumentos, pero sigue manteniendo su condición de alguien que se beneficia de la acción. Dani, acabo de leer tu mensaje en el chat, ¿qué pasó? ¿Podríamos regresar un poquito a la explicación de la oración, por favor? De las pares A y B. Ajá. Aprovechando que estamos viendo los benefactivos, veamos este en particular, ¿no? Tenemos el verbo tejer. Tejer requiere dos cosas. Tejer es un verbo que en términos semánticos, bivalente. Y en términos sintácticos va a ser un verbo transitivo, ¿no? Porque, digamos, va a tener un objeto directo. Y lo podemos comprobar. Tejí una bufanda
Con eso tengo toda la información en realidad del verbo, ¿no? La tejí. Y bueno, la bufanda fue tejida y ya del sujeto creo que no, ni siquiera hay que hacer pruebas, ¿no? Ya es muy claro cuál es el sujeto. Y entonces, esto nada más es para decir, tenemos un verbo que es bitransitivo, y que digo, perdón, bivalente y que es transitivo, ¿no? En términos sintácticos. Entonces, puedo indicar más cosas, pero van a ser cosas que no son argumentos sintácticos, por lo menos, ¿no? Puedo indicar a quién se la tejí, y entonces puedo poner para Sofía, para Mario, para quien quieran. Y entonces, bueno, justamente esto se corresponde con la definición que habíamos hecho ya hace algunas clases, de la diferencia entre argumentos en términos sintácticos y oblicuos. Los argumentos son sintagmas nominales y los oblicuos son sintagmas prepositivos o sintagmas adverbiales. Sobre todo pensando que son sintagmas prepositivos, es porque esta información, como ya no es la información suficiente y necesaria que requiere el verbo para, pues digamos, como dar toda su información, para expresar todo lo que necesita expresar, pues necesitan tener un elemento que les permita jugar en la sintaxis. Y esos elementos van a ser las preposiciones. Justamente van a ser las preposiciones las que van a permitir ir integrando información que no es la información, digamos, como que el verbo da en su núcleo informativo, ¿no? Y entonces, pues bueno, justamente para Sofía en este sentido, corresponde con esa definición. Tenemos la preposición para, que da una lectura de beneficio de la acción, o sea, quién se beneficia de la acción que uno está realizando, y entonces, pues sí, se corresponde a la perfección con nuestra idea de oblicuos, no es necesario para el verbo tejer, simplemente estoy yo añadiendo, es como un apéndice de información, ¿no? Porque en particular me interesaba regalársela a esta persona, y entonces la tejí para ella. Dani, primero esta parte, ¿sí se entiende bien? Sí. Ok. ¿Qué va a pasar? Puedo agarrar ciertos de estos oblicuos que aparecen con ciertos verbos, puedo agarrarlos y decir, no, pero es que de verdad, o sea, se la tejí con tanto cariño que no puede ser un oblicuo, tiene que ser un argumento, ¿no? Tiene que funcionar como una parte fundamental de mi oración. Y entonces, digamos, estos verbos, pues no pueden, si quisieran tomar un argumento oblicuo y meterlo a la estructura, por ejemplo, tejer no puede hacerlo objeto directo, porque el objeto directo ya está ahí presente, y es parte de la información fundamental del verbo, entonces, pues no lo puedo, o sea, sí lo puedo eliminar. De hecho, fíjense, no acepta antipasivas, ¿no? No se tejió de una bufanda, eso es agramatical, ¿no? O sea, no puedo eliminar al objeto directo, no hay maneras. Podría volverlo sujeto, pero en ese caso, pues ya que importa, ¿no? Digamos, sigue manteniéndose en realidad. Entonces, pues no tengo dispuesta en mi estructura sintáctica para un verbo como tejer la posición de objeto directo. Pero entonces, digamos, ese argumento no puede ser, pero sí tengo otro argumento, tengo disponible otra posición en la sintaxis de este verbo, que es la de objeto indirecto. Y entonces voy a tomar este elemento que era un oblicuo y lo voy a pasar a la posición de argumento en la única posición disponible, que es la de objeto indirecto. Y entonces voy a crear un nuevo objeto indirecto, un nuevo verbo bitransitivo de un verbo transitivo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues le voy a pegar un le al verbo, y al ponerle este le aquí, ya tengo permiso de tener la expresión del objeto indirecto, ¿no? Aquí ya, de hecho, este le me está diciendo, ya tengo un nuevo elemento que es objeto indirecto. Y entonces, pues ya le tejí para Sofía. No sé si alguien diría eso, pero sinceramente creo que es gramatical o probablemente tenga otra lectura. Y entonces, pues justamente aquí para, ya no puede funcionar, porque ya estoy diciendo que tengo un nuevo espacio argumental para llenar esta información. Y entonces le puedo dar a este elemento todas las características del objeto indirecto. ¿Cuáles son las características? Estar introducido por le y tener la preposición a. Y entonces puedo generar la forma le tejí a Sofía. Una bufanda, lo que sea, ¿no? Y entonces justamente esto es lo que está pasando. Este para, que era un oblicuo, pasó a funcionar sintácticamente
como objeto indirecto, pero no cambió su papel argumental, porque no, digamos, porque este papel argumental, pues ni siquiera viene asociado a un argumento, perdón, a su papel temático, porque no viene asociado a un argumento, sino que son elementos apéndices que se le van pegando al verbo, y entonces, pues como este verbo requiere simplemente digamos, un objeto, objeto efectuado, o un paciente, como quieran llamarle, si un agente, pues finalmente no va a poder involucrar otras cosas, ¿no? Y entonces va a seguir siendo un beneficiado de la acción, aunque ahora se codifique como objeto indirecto. Y entonces justamente por eso que a estos objetos indirectos no argumentales les llamemos benefactivos. Dani, no sé si ahora quedó un poco más claro. Entonces, cuando nosotros le ponemos ese le al verbo y agregamos a ese, digamos, elemento a la oración para que sea una unidad como un objeto indirecto, le vamos a decir benefectivo. Exacto. Ok, de acuerdo, sí, ya quedó claro. Digamos, pero es solo una clasificación, ¿no? O podemos ponerle malefactivo, benefactivo, no importa. Sobre todo nos importa el proceso, ¿no? Que veamos cómo hay oblicuos que se pueden convertir en argumentos. Y eso sí queda claro, ¿verdad? Sí, ya me quedó claro. Ok. Entonces tenemos estos objetos no prototípicos, estos objetos indirectos no argumentales, que van a ser, por un lado, estos benefactivos, que van a ser los que se benefician o perjudican de un evento, y entonces, por ejemplo, uno también compró un gorro para Mauro, le compró un gorro a Mauro, ¿no? Fíjense que estos crean ambigüedad, no sabemos si le compró un gorro a Mauro, Mauro es a quien se lo compré, o Mauro es el beneficiado de la acción, ¿no? Con ciertos verbos transitivos o que ya son bitransitivos, a ratos vamos a tener estas ambigüedades, pero con verbos como hacer, yo le hice una casa a Juan, eso claramente es, yo hice una casa para Juan y lo convertí en objeto indirecto, ¿no? Está beneficiado. Entonces, tenemos estos que son benefactivos y tenemos, vámonos, ¿cuál era el otro ejemplo que ya habíamos analizado? Es el de tejí y el de le puse la alfombra. Tenemos estos casos que no tienen un nombre particular, que son muy poquitos, en donde locaciones se vuelven objetos indirectos, que son los otros que ya había notado Kiara, ¿no? Y entonces tenemos casos como, yo pongo la alfombra en el dormitorio, bueno, se entiende, ¿no? Tiene dos lecturas en realidad, como si tuviéramos la alfombra hecha ahí pues un rollo y la metiéramos en un dormitorio, o la otra que es la que estoy buscando, que es que efectivamente en el suelo de mi dormitorio puse una alfombra, ¿no? Entonces ahí en el dormitorio se vuelve una locación en realidad, ¿no? Es como también le puse el mantel a la mesa y puse el mantel en la mesa, ¿no? Eso también es una locación. Y entonces en ocasiones vamos a encontrar que locaciones, esto es así muy poco regular, es claramente locaciones que se ven afectadas porque son cubiertas o cosas de este tipo, van a pasar a formar parte también del argumento verbal. Y entonces tenemos, le puse el mantel a la mesa. Y estos son los que otro Sergio, no Sergio Bogart, que era el que hablaba hace rato de las antipasivas, sino Sergio, ahí, se me fue su apellido. Sofía, seguro tú te lo sabes, ¿no? Sergio, que daba clases en la facultad. ¿Sergio qué? ¿No es Sevilla? Él, Sergio Ibáñez, ¿no? Más bien. Ah, sí, perdón. Sergio Ibáñez, sí, era algo así. Sergio Ibáñez. A esto sí los llama aplicativos, ¿no? Esos son sus casos así prototípicos de formas de aplicativo en español, justamente los que son locaciones. Y entonces tendríamos un grupo muy reducido de grupos en donde la locación puede pasar a objeto indirecto. Digamos, estos tampoco son los casos más usuales. Tendríamos, que era en realidad el que quiero explicar antes de que se acabe la clase, estos otros, que Sofía ya había notado por el chat también. Lavé los champiñones de María, le lavé los champiñones a María. Pongamos otro ejemplo parecido. El doctor enyesó la pierna de María
¿Cuál sería la construcción que estoy buscando? Seguro ya la saben ustedes. ¿Cuál sería el contraejemplo de este? El doctor le enyesó la pierna a María. Exactamente. El doctor le enyesó la pierna a María. ¿Qué está pasando tanto en el de los champiñones como en el de la pierna? ¿Quién es el que cambia su estatus? María. María, pero María, ¿qué era en la de los champiñones de María? Oblicuo. Ahí está la trampa, justamente. ¿Es oblicuo, oblicuo? ¿O con qué sintagma está jugando María? Y también con la pierna, en realidad son la misma estructura. Digamos, una cosa es la pierna en la oración y otra es de María. No, más bien la pierna de María sería todo un solo sintagma, ¿no? Exacto, la pierna de María o los champiñones de María son un sintagma nominal. ¿Qué función tiene? Objeto directo. Objeto directo, ¿no? Los lavé. La enyesó. Recuerden, ¿no? Si podemos pronominalizar todo es porque eso es un constituyente. Todo es un sintagma que, bueno, sí está constituido. Tiene un núcleo nominal y además tiene un sintagma prepositivo a su interior, pero está al interior del sintagma nominal que funciona como objeto directo. Y miren qué poderoso es este le, que extrae del sintagma nominal objeto directo al poseedor y lo pasa a una nueva posición sintáctica de objeto indirecto. O sea, esto en términos estrictos se llama ascenso de poseedor. ¿Por qué ascenso? Pues porque estaba muy debajo de la estructura sintáctica y lo pasa a una posición más alta. ¿Cuál es esa posición más alta? La de objeto indirecto. Y entonces a estos objetos indirectos los vamos a llamar posesivos. O dativo posesivo, para ser más claros. Dativos posesivos. Y estos van a pasar con partes bien particulares de la gramática. Son estos sustantivos de entrada que forzosamente son poseídos porque le pertenecen a alguien, que son las partes del cuerpo o la familia, ¿no? A este tipo de sustantivos las lenguas les dan un tratamiento bien particular. En español mexicano hasta los reduplicamos, ¿no? El español mexicano al respecto se comporta más como las lenguas indígenas. Claro, es influencia de estas lenguas. Entonces, en esos casos, lo que vamos a encontrar es que las partes del cuerpo, los miembros de la familia, van a tener siempre estos tipos de estructuras y en esos casos podemos extraer a los objetos, a los poseedores dentro de la oración, dentro de este sintagma nominal, y pasarlos a funcionar como objetos indirectos, que serían las partes de abajo, ¿no? El doctor le enyesó la pierna a María, o le lavé los champiñones a María. También eso puede funcionar con elementos que son culturalmente muy relevantes, por ejemplo, los zapatos, ¿no? Así como el zapatero le reparó los tacones a María, bueno, eso es una construcción en donde los zapatos también son poseídos por María, pero María se ve beneficiada por la acción y la posibilidad de hacer esas estructuras es porque son elementos muy relevantes en términos culturales, ¿no? Entonces, no todo elemento, no toda construcción posesiva como esta va a ser susceptible de pasar a una estructura que podemos llamar de dativos posesivos. Pero en las que sí podemos, es importante que observemos que estos no eran oblicuos, ¿no? Digamos, por eso el análisis de Chiara aplica muy bien a las dos oraciones, pero con esta hay que hacerle un pequeño ajuste. Y es que estos no son oblicuos, son modificadores, que eso no lo vimos, pero ese es su nombre, del sintagma nominal y pues están dentro del sintagma nominal, ¿no? Y entonces,
esta operación sintáctica lo que va a hacer es extraer del objeto, del sintagma, del sintagma nominal, donde están colocados como poseedores, y volverlos argumentos, ¿no? Bueno, volverlos ahora, ponerlos en una posición argumental, que es la de objeto indirecto. Y por supuesto, semánticamente, la contraposición entre una oración y otra es que en la oración con objeto indirecto, pues también hay una especie de más afectación de la persona poseedora, ¿no? Es decir, que pues digamos que como que tuvo cierto beneficio, estaba muy mal de su pierna, no sé, cosas así, ¿no? Y entonces justamente para esto nos sirven estas estructuras. Pero bueno, ya se acabó la clase, más bien terminaremos de ver el objeto indirecto la próxima sesión, pero les pregunto entonces si tienen duda hasta aquí con lo que estamos viendo. Creo que no. No, todo bien. Ok, bueno, entonces, pues va a haber, ya hay una tarea que se acaba de publicar de este tema. Revisaremos la tarea del martes pasado, el próximo martes, seguiremos con el objeto indirecto y pues vamos avanzando en tiempo y forma, lo cual está muy bien, pero siempre queda el miedo de que tengan dudas y estén hechos bolas. Entonces, por favor, si están así, pregunten, ¿no? No me voy a cansar de insistirles que pregunten, y entonces, pues, si no, ahorita no hay más preguntas, nos vemos el martes, que tengan buen fin de semana, y pues hagan su tarea. Gracias, profesora. Sí, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Buen luego. día, gracias. Bonito Hasta día. luego. Bien. Gracias, hasta luego. Bye.